trozo del libro, la Malvarrosa está escrita como, bueno, una parte de la historia de la Malvarrosa, en la que dices que las riadas hicieron muy desolado el paisaje, que a duras penas había cambiado de aspecto y que la construcción de los bloques rosa y de los bloques de astilleros o la inserción de la barriada en la fiesta de las fallas, había cambiado, pero que la Malvarrosa no dejaba de ser un barrio marginal. Entonces, mi pregunta era que por qué la Malvarrosa es un barrio marginal, por qué lo describes así y si sigue igual de descuidado. Es marginal porque es que Malvarrosa durante prácticamente toda la historia hasta principios, hasta 1800 y pico, nadie se acordaba de lo que era Malvarrosa. No sabían si era Cabañal, si era Alboraya o si era Benimaclet. Era una zona de nadie, era una zona de huerta. Y con mucha gente yo digo, es que está lindando con Alboraya. No, es que linda con Benimaclet y las dos cosas es verdad, pero al ser una zona tan extrema, la urbanización todavía no había llegado hasta aquí. Bueno, si no os hablo de Robillar no se entiende nada. El primero que se dio cuenta de que esto era una marjal es una laguna más o menos infecta, improductiva, alejada del Cabañal. El Cabañal había llegado a un punto, se había detenido en la acequia, y desde la acequia de la Cadena, que es donde ahora está el Politécnico, donde está esta residencia de la descendiente de Eugenia Viñes, una residencia de ancianos, una especie de hospital. Y esto es lo que dio origen a este Hospital del Carmen, que es lo que marca el límite entre Cabañal y Malvarrosa. Pero es lo que íbamos. Y ahí terminaba prácticamente el término municipal de Cabañal, terminaba en lo que es la vía del tren, la Cadena, Avenida de los Naranjos, todo eso es lo mismo, ¿no? Ahí terminaba. Y allá, a partir de ahí, todo era huerta. Huerta, marjal, algo no muy productivo, pero con la gente espabilada pues se sacaban de todo. Y luego vino, que es lo fundamental en la historia de Malvarrosa, y explica lo que os estoy diciendo. Un botánico de París fue contratado por el director del botánico de aquí de Valencia. Y estuve viviendo, que todavía existe el sitio donde él vivía, y conozco a gente que duerme en su misma cama, por así decir. Y cuando se cansó de colaborar con el director del botánico de Valencia, se vino hacia aquí y se montó una casita en el Cap de França. En el último reducto, porque el Cabañal tiene tres zonas: Cabañal, Canyamenar y Cap de França. El Cap de França es porque escucharéis todas las elucubraciones posibles sobre eso, pero es porque miraban dentro de lo que había, lo que más cerca estaba de Francia era ese cabo. Bueno, y estuvo allí y se dio cuenta de qué ocurría. Digo, uy, aquí hay una marjal, pues voy a matar dos pájaros de un tiro. Saneo la zona, la hago productiva, la hago habitable, la hago civilizada y además me hago rico. Y efectivamente. Y así nació la Malvarrosa. Así nació el barrio de la Malvarrosa. Y así nació. Y tan es así que, claro, pues ya tenía las manos libres, toda Malvarrosa era suya, él andaba por Malvarrosa como si fuera su casa, es que era su casa. Y ocurren dos cosas curiosas, o muchas, ¿no? Y perdón, este señor que compró ¿cuál era el nombre de la persona que construyó en la Malvarrosa? Pues él, claro, pero él luego no construyó, sino que sembraba. ¿Pero su nombre cuál era? El de Robillar, sí. Félix Robillar, acabado con D, Colosier. Y por lo que sea,
le gustaban mucho los geranios. Y entonces a toda su extensión, todo lo que cultivaba, tenía una zona más cerrada donde tenía 100 clases de palmeras. O sea, era una bestialidad. Y todavía hay alguna palmera por ahí en campo de fútbol que había también era suyo, todo formaba parte de su propiedad. Y entonces la Anaïs tenía una flor preferente que era un capitatum, que en valenciano se llamaba Malvarrosa. Y entonces, pues nada, es un nombre bonito, si quedó bien con mi hija, y le puso Malvarrosa a toda su propiedad. En la otra esquina, tocando Alboraya, tocando el camino de Vera, lo que hizo fue lo siguiente, era muy decidido, y montó una fábrica de perfumes, pero tremenda. A lo mejor incluso tú tienes algún sobrecito de perfumes en polvo que todavía existen. Yo tengo, y hay alguien que ha escrito sobre esos perfumes, y a mí me quedan algunos en casa. ¿Y por qué vino el señor francés aquí? Porque tiene mucha fama, era el encargado del Jardín de las Plantas de París. Vale. Y el director del Botánico de Valencia había oído hablar de él, necesitaba un colaborador y le hizo venir. Y el tío encantado, dormía en el Politécnico, se trajo a toda su familia y encantado. Luego, después de trabajar en el Botánico unos cuantos años, vino a Cap de França, la parte última del Cabanyal, no me acuerdo exactamente de dónde, pero vamos que la dirección y todo eso la tengo. Y allí en esa zona del Cabanyal fue cuando se fue acercando a la Malvarrosa poquito a poco, y durante unos 30 años fue comprando, habilitando, sembrando, vendiendo, etc. Malvarrosa se construyó, diríamos, para dar albergue. Ya habían acabado los chalés bonitos, porque al pasar de una demarcación a otra hace falta otros permisos, y el ayuntamiento de Pueblo Nuevo del Mar tenía competencias hasta la acequia de Vera. De la acequia de Vera hasta la acequia de la Cadena, por donde pasa el tren, el tranvía o el metro. Y la otra zona era huerta, no estaba pensada para edificar. Y entonces se empezó a edificar como un complemento. Los primeros metros de la Patacona tocan la acequia de Vera, desde ahí hasta 100 o 200 metros más para allá. No sé si era porque para pagar menos impuestos o lo que sea, se hizo una fábrica de papel, fábrica de celulosa, cuando ya todavía era propiedad de Robillar, pero desde la acequia de Vera hasta 200 metros más para allá había una fábrica de celulosa que era la Papelera Española. Prácticamente pues el 80% o así eran gente de Malvarrosa, los operarios. Pero no solo, sino que esa fábrica fue heredera de una fábrica que había en Andalucía. Muchos operarios se vinieron aquí, montaron su casa aquí, y hay una zona de Malvarrosa que existe todavía tal cual, que son las casas de portero, desde por la calle Río Tajo, Antonio Cavite y Avenida Malvarrosa, son las casas de portero. Pero portero era un apellido, no era una profesión. Localicé porque aquí había muchísima gente, porque esa fue una cuna de la revolución de Valencia. El movimiento obrero tuvo un apoyo muy grande en esa fábrica. Pero el caso es que esa fábrica dio mucha vida a la Malvarrosa. Y conecté con el secretario de la papelera esta, y vivía en Madrid.
Y yo digo, es que estoy escribiendo la historia de Malvarrosa y me interesaría hablar con usted. Y dice, pues si está escribiendo la historia de Malvarrosa no tiene que hablar conmigo, porque la papelera no estaba en Malvarrosa, estaba en Alboraya. Y digo, bueno, y efectivamente así quedamos, no me quiso escuchar ninguna otra vez. ¿Y eso qué año sería? ¿Cuándo estuvo la Pues esto nada más acabar la guerra. Sí, bueno, nada más acabar la guerra, sí, por los años 40 o por ahí, y empezaron a venir. Pues nada, que eso le dio mucha envidia, pero no sé, no contesta esto del todo a tu pregunta para que se vea el ambiente. Esta era una zona, diríamos, marginal, y todas las casas que se hicieron fue para albergar a gente, diríamos, de poco dinero de aquella época, pues los labradores, los trabajadores, los que no tenían sitio en el Cabañal, se fueron viniendo aquí, y ese aluvión de gente fue dando lugar a una zona muy irregular, ¿no? Yo voy a contar una anécdota que también es muy significativa, de lo de María Jesús, la del acordeón. ¿Sabéis quién es? No me digáis que no sabéis quién es María Jesús, la del acordeón. Si os digo que la canción esa de los pajaritos por aquí, pajaritos por allá, esa es María Jesús y su acordeón. María Jesús y su acordeón no era de Malvarrosa, pero vivió en Malvarrosa. Esto en la época franquista. Sí, es que se hicieron dos bloques simultáneos. Todo va alrededor de la pregunta que me has hecho. Dos bloques simultáneos. Para gente que no tenía mucho dinero, por un lado, así general, y para gente de astilleros. Los empleados de astilleros ya eran una gente situada. Y dio dos casualidades, o tres, que se hicieron al mismo tiempo las casitas rosa para gente con pocos recursos, y los bloques de astilleros para gente ya con recursos, pero empleada en astilleros. Y se estaban haciendo los dos al mismo tiempo cuando vino la riada. Prácticamente todo quedó muy afectado por esto, pero como la riada aquí, como estaba el mar delante, no subió muchísimos metros, porque el mar se lo iba tragando, ¿no? Podía ser 1 metro, etcétera, fue arrasando todo, pero no llegaba hasta los techos de las casas. En mi casa sí. En mi casa de Valencia llegó 3,20. Aquí, sin embargo, no llegó tanto. Bueno, y María Jesús, la del acordeón, era la hija del capataz del señor, el albañil que hizo los bloques, las casitas rosa. Y entonces, el barrio de la Malvarrosa, las construcciones que se hacen surgen con la intención de albergar a la gente con pocos recursos, pero luego evolucionó a un barrio obrero, trabajador, o... Hay una variante muy curiosa. La variante curiosa es la primera línea de playa. Esa es otra historia, una historia muy bonita y muy ilustrativa. Efectivamente, el Cabañal no acabó en la acequia de la Cadena, sino que siguió, pero en la orilla de la playa, para gente que viene de fuera y gente ya con dinero, por los años antes de la guerra, desde luego, por los años 1909 por ahí, que se hicieron todos los chales. Bueno, vinieron al reclamo de una figura indiscutible que fue Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez, y así como con Robillar explica casi todo, pero Blasco Ibáñez explica la otra mitad. Blasco Ibáñez le gustaba mucho el mar, le gustaba mucho la tranquilidad, sobre todo la tranquilidad porque le permitía pensar y escribir. Y
dijo, voy a hacerme aquí un palacete. Bueno, él no dijo la palabra palacete, pero la palabra del palacete se la dijeron sus enemigos políticos. Se hizo una zona retirada, adrede, donde no hubiera nadie. Eso era su idea, lo pone en todos los sitios, que él, lo más lejos posible, y le tocó en el límite de Valencia, tocando Alboraya, pero el límite de Valencia. Pero su construcción tuvo un efecto llamada. Es decir, muchos republicanos, mucha gente que quería estar al lado del Dios prácticamente, porque era un ídolo. Y los demás, todos los que pudieron, se fueron haciendo chalets al lado de Blasco. De manera que esos chaletitos de primera línea de la playa de Malvarrosa, la mayoría eran de republicanos. Cuando Blasco se hizo su chaletito, pues paseaba mucho, le gustaba mucho para descansar, iba con su sombrero. Y se encontró con Blasco en una esquina donde estaba el templete ese del monumento al pintor Sorolla. El monumento al pintor Sorolla, que ahora no está ahí, está en el Cabanal, lo hicieron ahí al pintor Sorolla porque era el sitio donde él pintaba sobre todo. No es pintar ahí solo, pintaba durante toda la playa, ¿no? Y pintaba lo mismo a los enfermos de San Juan de Dios, que esta es otra, ¿no? San Juan de Dios, que era un sitio para tuberculosos y que lo pusieron en un sitio extremo. También esto contesta un poco lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo se fue construyendo la Malvarrosa? Así a pedazos, para atender necesidades que iban saliendo. Retomó el hilo. Tanto Sorolla y Blasco se encontraron en la playa y se contaron su vida. ¿Destacarías alguna anécdota sobre cuando fue presidente en la asociación de vecinos? Cuando fue presidente. Las cuatro esquinas, la droga, los principios, las dificultades. Lo de las 24 horas, ¿lo sabéis? No. ¿No sabéis lo que son las 24 horas? Las 24 horas son que, como protesta por la situación inhumana en la que estaba el barrio, con la gente muriéndose, con la calle, yendo por las calles, dejando el barrio, que daba pena verlo, porque prácticamente las casitas rosa las habían ocupado por las buenas los gitanos, y habían estropeado la luz, los cables, los váteres y todo, y era un espectáculo deprimente. Y por acabar pronto, un día dijimos, hay que acabar con esto. Y eso tuvo un proceso primero, que es en una fachada de aquí de la calle Gran Canaria, una fachada de 200 metros cuadrados, como las drogas llevaban el caballo, se pintó un caballo negro, costó 1 millón de pesetas de hacer. Un artista del barrio, nacido en el barrio de Comisiones Obreras, ceramista, artista, lo organizó y lo pagó todo él. Y estuvo allí. Pero esto es solamente un reflejo, era el tiempo de Clementina Rodenas. Vale, entonces nosotros dijimos, vale, ya está ahí, hemos puesto la pica en Flandes, hemos hecho el escudo, hemos hecho revistas, hemos ido a hablar con todo lo que hay que hablar, pero ahora hay que tomárselo en serio. Y entonces, en las 4 esquinas que forman la calle San Rafael, Avenida Malvarrosa y Río Tajo, y por esa zona, las 4 esquinas las ocupamos durante un año, 24 horas al día, noche y día, un año. ¿Se arregló? No se arregló, porque se notó un descenso, pero la gente dice, los de fuera nos decían, estáis haciendo el bobo, porque a lo mejor algunos se van, pero si se van de aquí se irán a otro sitio y la droga seguirá igual, eso no tiene remedio, etcétera, etcétera. Y pues nosotros, para que se vea que no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Porque es que si lo consentimos,
si se hace un movimiento, siempre el movimiento significa algo, siempre deja huella. Y nosotros con esta idea de gente de buena voluntad llevamos un año ahí. Cada vez que uno terminaba de trabajar por la mañana o lo que sea, ahí, a las 4 esquinas, no dejamos pasar ni coches ni nada. El que quisiera que fuera a dar la vuelta. Y con el tiempo otro de la asociación dijo, pues ahora el único remedio contra la droga es que derribemos todas las casitas rosas. Pero las casitas rosas, después de la riada, se volvieron a Sí, construir. claro, después de los años 90. Y yo me opuse.